Déjame decirte algo que nadie te dice cuando empiezas. Cuando decides cambiar, cuando decides mejorar, cuando decides ir por más, no aparece una multitud aplaudiendo. No llegan los mensajes de apoyo. No llegan las felicitaciones. No llegan las manos extendidas. Lo que llega primero es el silencio. Y ese silencio, si no estás preparado, puede confundirte. Puede hacerte pensar que estás equivocado, pero no lo estás. Al comienzo, casi siempre estás solo. Solo con tus ideas. Solo con tus ganas. Solo con esa incomodidad interna que te dice que no puedes seguir viviendo como antes. Y esa soledad no significa abandono. Significa nacimiento. Todo lo que vale la pena empieza en silencio. Nadie aplaude una semilla cuando se entierra. Nadie celebra cuando algo apenas está empezando a formarse bajo la superficie. Cuando nadie cree, cuando nadie acompaña, cuando nadie te anima. Es fácil pensar que algo anda mal contigo. Empiezas a mirar alrededor buscando validación. Buscas una señal externa que te diga que vas bien. Pero déjame ser claro contigo. La mayoría de las personas no cree en lo que aún no puede ver. Y eso no es maldad. Es naturaleza humana. Aquí es donde muchos se pierden. No porque no tengan capacidad, sino porque confunden estar solos con estar perdidos. Estar solo es una condición temporal. Estar perdido es no saber hacia dónde vas. Tú puedes estar solo y aún así estar en el camino correcto. De hecho, la mayoría de las personas que lograron algo significativo pasaron primero por una etapa de soledad profunda. La soledad del inicio duele porque nadie te prepara para ella. Te dicen que sigas tus sueños, pero no te dicen que, al hacerlo, muchos se van a quedar atrás. No te dicen que algunos dejarán de llamarte. No te dicen que otros se burlarán en silencio. Y no te dicen que habrá días en los que te preguntarás si todo este esfuerzo tiene sentido. Escucha esto con atención, porque puede ahorrarte años de frustración. El apoyo casi nunca aparece al comienzo. Aparece después de los resultados. Cuando todavía no has logrado nada visible, la gente duda. Cuando empiezas a mostrar avances, la gente observa. Y cuando finalmente tienes resultados, la gente aplaude. Ese es el orden. No al revés. Si hoy te sientes solo, no estás fallando. Estás en la etapa correcta. Estás justo donde muchos se rinden. La mayoría abandona aquí. Abandona cuando no hay testigos. Abandona cuando no hay aplausos. Abandona cuando el camino se vuelve incómodo y silencioso. Y por eso mismo, tan pocos llegan lejos. Quiero que entiendas algo fundamental. No necesitas apoyo para empezar. Necesitas convicción. No necesitas que crean en ti. Necesitas creer tú. El error de muchos es esperar aprobación antes de actuar. Pero la aprobación nunca llega antes de la acción. Llega después. Siempre después. Cuando empiezas algo nuevo, la gente no sabe qué hacer contigo. No encajas en sus expectativas. No encajas en la versión que tenían de ti. Y eso incomoda. Por eso no aplauden. Por eso no apoyan. Porque tu cambio los obliga a mirarse a ellos mismos. Y no todos están listos para eso. Aquí es donde debes tomar una decisión interna. O permites que la falta de apoyo te detenga, o la usas como confirmación de que estás creciendo. Porque te lo digo sin rodeos. Si todo el mundo te aplaude desde el inicio, probablemente no estás haciendo nada importante. La soledad del inicio es una prueba de carácter, una prueba de enfoque, una prueba de madurez. Es la etapa donde desarrollas la capacidad de seguir adelante sin necesidad de reconocimiento. Y esa capacidad, créeme, es una de las más valiosas que puedes tener en la vida. No confundas silencio con fracaso. No confundas ausencia de apoyo con error. No confundas estar solo con estar equivocado. Hay caminos que solo se pueden recorrer en solitario al principio. Y eso no te debilita, te fortalece. Si hoy nadie te llama, sigue trabajando. Si hoy nadie te anima, sigue avanzando. Si hoy nadie te acompaña, sigue creciendo. Porque el día que los resultados empiecen a hablar, las voces cambiarán. Y muchas de las personas que hoy guardan silencio, mañana preguntarán cómo lo hiciste.
Recuerda esto y no lo olvides. La mayoría abandona aquí. Abandona en el inicio silencioso. Abandona cuando no hay apoyo. Abandona cuando el progreso todavía no es visible. Tú no seas uno más de ellos. Mantente firme. Mantente enfocado. Mantente trabajando aunque nadie esté mirando. Porque justo ahora, en esta etapa incómoda y solitaria, se está formando la base de todo lo que vendrá después. Y ahora quiero llevarte un poco más profundo. Porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la manera en que interpretas lo que otros dicen y lo que no dicen sobre ti. Ahora quiero mostrarte por qué la crítica y la falta de apoyo dicen más de ellos que de ti. Quiero que hablemos con total claridad de algo que a muchos les roba energía, enfoque y años de vida sin darse cuenta. La crítica. Las opiniones. Esas palabras que otros lanzan con facilidad, pero que tú cargas durante días, semanas o incluso años. Porque el verdadero problema no es que la gente opine. El problema es el peso que tú decides darle a esas opiniones. Primero, necesitamos separar dos cosas que casi todos mezclan. Crítica y consejo no son lo mismo. El consejo nace del interés genuino. Viene de alguien que quiere verte crecer, avanzar, mejorar. El consejo suele incomodar, pero construye. La crítica, en cambio, suele venir cargada de juicio, de comparación y de miedo. No busca ayudarte a avanzar. Busca detenerte o ponerte en duda. Déjame decirte una verdad que puede liberarte hoy mismo. No todo el que opina quiere ayudarte. Muchos solo quieren que no avances más que ellos. Esto no es una acusación, es una observación de la naturaleza humana. Cuando tú intentas algo nuevo, cuando decides cambiar, tu movimiento despierta inseguridades en otros. Y la forma más rápida que tienen de calmar esas inseguridades es opinando sobre tu camino. La mayoría de las personas opina desde la comodidad de no estar haciendo nada distinto. Opinan porque es más fácil hablar que construir. Es más fácil señalar que intentarlo. Es más cómodo decir, eso no va a funcionar, que asumir el riesgo de fallar uno mismo. Por eso, casi nunca recibirás críticas de alguien que esté realmente ocupado construyendo su propia vida. Mira a tu alrededor. Muchas veces la crítica viene de los lugares más que cercanos. Familia, amigos, personas que dicen quererte. Y eso es lo que más confunde. Porque esperas apoyo de quienes te conocen. Pero aquí hay algo que debes entender con madurez. Que alguien te quiera no significa que esté listo para verte cambiar. Tu crecimiento puede romper la imagen que tenían de ti, y eso genera resistencia. Tal vez alguien te diga, te lo digo por tu bien. Pero observa sus resultados. Observa su vida. Observa si esa persona vive como tú quieres vivir. Porque el consejo sin ejemplo pierde fuerza. No todo comentario viene desde la sabiduría. Muchos vienen desde el miedo. Miedo a quedarse atrás. Miedo a sentirse pequeños frente a tu decisión de avanzar. Aquí ocurre algo muy importante. Y quiero que pongas atención. La crítica casi nunca habla de ti. Habla de la persona que la emite. Es proyección emocional. Es alguien poniendo afuera lo que no ha resuelto por dentro. Inseguridad, frustración, resignación. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Cuando entiendes esto, dejas de tomártelo personal. La gente no te critica por quién eres, sino por quién estás intentando convertirte. Y eso es una gran diferencia. Porque quien no intenta nada nuevo, no incomoda a nadie. Pero quien se mueve, quien crece, quien decide más para su vida, genera ruido. No porque esté equivocado, sino porque está rompiendo patrones. Aquí es donde recuperas poder. Recuperas poder cuando entiendes que no tienes que defenderte de cada opinión. No tienes que explicar cada decisión. No tienes que convencer a nadie. Tu energía es limitada, y cada minuto que la gastas justificándote es un minuto que no inviertes construyendo. Quiero que empieces a hacerte una pregunta simple cada vez que recibas una opinión. ¿Esta persona está donde yo quiero llegar? Si la respuesta es no, entonces escucha con distancia.
no con desprecio, con distancia. No todos merecen acceso a tu mente. No todas las voces merecen espacio en tu cabeza. La crítica solo tiene poder cuando tú se lo das, cuando permites que una frase ajena defina tu estado de ánimo, tu motivación o tu rumbo. Estás entregando tu control. Y el control, déjame decírtelo, es una de las cosas más valiosas que tienes. Recuperarlo es un acto de madurez. Habrá momentos en los que incluso dudes de ti mismo. Eso es humano. Pero no confundas duda interna con verdad externa. La duda se trabaja. La opinión ajena se filtra. Y aprender a filtrar es una habilidad que te hará más fuerte que la mayoría. No necesitas endurecerte contra el mundo. Necesitas fortalecerte por dentro. Necesitas una base que no dependa de la aprobación externa. Porque si hoy te detienes por una crítica, mañana te detendrás por 10. Y al final, no será la gente quien te frene. Serás tú. Entender todo esto es el primer paso. Te quita peso, te quita culpa, te devuelve claridad. Pero quiero ser honesto contigo. Entenderlo no basta, saberlo no es suficiente. Porque la mente necesita algo más sólido que una idea para mantenerse firme. Pero entenderlo no basta. Ahora necesito que construyas algo más fuerte que la opinión externa. Déjame llevarte ahora a un terreno más profundo. Porque aquí es donde realmente se separa la gente que avanza de la que se queda esperando. No se trata de motivación. No se trata de resultados inmediatos. Se trata de identidad. De quién eres cuando nadie te mira. De cómo actúas cuando no hay aplausos. De lo que decides hacer cuando no hay testigos. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida desde afuera hacia adentro. Buscan resultados para sentirse seguros. Buscan reconocimiento para sentirse valiosos. Buscan aprobación para sentirse en el camino correcto. Pero ese orden está invertido. Siempre lo ha estado. La vida no cambia cuando otros creen en ti. Cambia cuando tú empiezas a respetarte lo suficiente como para hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Escucha esto con atención, porque es una de las verdades más importantes que puedo decirte. Si necesitas aprobación para avanzar, nunca llegarás lejos. No porque seas débil, sino porque siempre estarás atado a factores que no controlas. La opinión ajena cambia. El aplauso es inestable. El reconocimiento llega tarde. O nunca. Y si tu identidad depende de eso, tu constancia se rompe. La identidad real se construye en silencio. Se forma en esos momentos pequeños que nadie ve. Cuando cumples una promesa que hiciste solo para ti. Cuando haces lo correcto, aunque podrías salirte con la tuya. Cuando trabajas incluso cuando no hay nadie mirando. Ahí nace algo que no se compra, no se finge y no se pierde fácilmente. El autorrespeto. El autorrespeto no aparece cuando ganas. Aparece cuando te comportas como la persona que quieres llegar a ser, incluso antes de tener resultados. No necesitas demostrar nada a nadie. Necesitas demostrarte a ti que puedes confiar en tu palabra. Porque cuando tú confías en ti, el mundo empieza a alinearse después, no antes. Aquí es donde entra la disciplina sin testigos. Esa disciplina que no depende del ánimo, del reconocimiento o de la presión externa. La disciplina que aparece cuando nadie te exige nada. La disciplina que nace del compromiso interno, no del miedo a quedar mal. Esa es la disciplina que cambia destinos. La gente fuerte no discute. Trabaja. No pierde energía explicando su visión a quienes no la entienden. No entra en batallas verbales para defender sus decisiones. Simplemente avanza, construye, se entrena, aprende, mejora y deja que los resultados hablen cuando llegue el momento adecuado. Muchos confunden identidad con resultados temporales. Creen que son lo que logran en un mes bueno o lo que pierden en un mes malo. Pero tu identidad no es tu estado actual, es tu estándar interno. Es la forma en que eliges actuar, incluso cuando los resultados todavía no te acompañan. El carácter se entrena en silencio. Se entrena cuando eliges leer en lugar de distraerte. Cuando eliges avanzar un poco en lugar de rendirte.
cuando eliges orden en lugar de caos. Nadie te aplaude por eso. Nadie te felicita por cumplir tu rutina. Pero cada uno de esos actos va construyendo una base sólida que no depende de la opinión externa. Déjame decirte algo importante. No necesitas que todos crean en ti. Necesitas convertirte en alguien que ya no duda cada vez que otros opinan. Cuando tu identidad es firme, la crítica pierde fuerza. Cuando tu autorrespeto es fuerte, la burla no te mueve. Cuando sabes quién eres, no te desvías por cada voz que aparece. La identidad firme no se hereda, se construye día a día, decisión a decisión. Y casi siempre se construye en soledad. No porque nadie quiera acompañarte, sino porque este proceso es interno. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede caminar dentro de tu mente. Nadie puede elegir por ti cuando estás cansado y nadie está mirando. Aquí ocurre algo poderoso. Cuando dejas de buscar aprobación, empiezas a atraer respeto, no de inmediato, no de todos, pero sí de las personas correctas. Y aunque eso tarde, ya no importa tanto, porque tu avance dejó de depender del exterior. Empiezas a levantarte con otro enfoque. Empiezas a actuar con más calma, con más claridad, con menos ruido interno, porque ya no estás intentando agradar. Estás construyendo, ya no estás reaccionando, estás decidiendo, ya no estás esperando permiso, estás avanzando. Esta es la identidad que no necesita aprobación, la identidad que no se negocia, la identidad que no se quiebra con una crítica ni se infla con un elogio, la identidad que se sostiene sola. Y cuando llegas a este punto, algo cambia para siempre. Pero déjame ser claro contigo una vez más. Saber quién debes ser no es suficiente si no sabes qué hacer cada día. La identidad se fortalece con acciones concretas, con hábitos, con decisiones diarias que refuerzan lo que crees de ti mismo. Ahora que sabes quién debes ser, hablemos de qué hacer cada día. Ahora, quiero llevarte al corazón de todo progreso real. Aquí es donde las palabras se convierten en hechos y donde la mayoría se queda atrás. La disciplina. No la disciplina que se muestra en público, sino la disciplina que aparece cuando nadie te observa, cuando no hay aplausos, cuando no hay presión externa y cuando nadie sabrá si cumples o no cumples. Muchos esperan sentirse motivados para actuar, esperan tener ganas, esperan sentirse inspirados, pero la motivación es inestable, viene y va. Depende del ánimo, de las circunstancias, del entorno. La disciplina, en cambio, es una decisión. No pregunta cómo te sientes, pregunta quién decidiste ser. Y ahí está la diferencia. Déjame decirte algo con total honestidad. Si esperas sentirte bien para hacer lo correcto, avanzarás muy poco en la vida. La gente que progresa no es la más motivada, es la más disciplinada. Hace lo que debe hacer incluso cuando no tiene ganas. Incluso cuando está cansada. Incluso cuando nadie está mirando. Aquí es donde muchos se engañan. Trabajan duro cuando alguien los observa, cuando hay reconocimiento, cuando hay recompensa inmediata. Pero se relajan cuando nadie los ve. Y sin darse cuenta, entrenan una versión débil de sí mismos. Porque la verdadera fortaleza se construye cuando podrías no hacerlo. Y aún así lo haces. Quiero que recuerdes esta frase, porque es una ley de vida. La disciplina pesa gramos, el arrepentimiento pesa toneladas. Hacer lo correcto hoy puede incomodarte un poco. Puede costarte tiempo, energía, sacrificio, pero no hacerlo te costará mucho más mañana. Te costará oportunidades perdidas, respeto propio y años que no vuelven. La disciplina no necesita grandes gestos. No se trata de hazañas heroicas. Se trata de rutinas simples, repetidas. Levantarte a la hora que dijiste que te levantarías. Leer aunque no tengas ganas. Avanzar un poco en tu meta aunque el progreso parezca lento. Ordenar tu entorno. Cuidar tu palabra. Son cosas pequeñas, pero acumuladas cambian tu vida. Aquí ocurre algo que casi nadie ve. El trabajo invisible crea resultados visibles. Nadie ve las horas que dedicas a mejorar.
Nadie ve las decisiones que tomas en silencio. Nadie ve las veces que eliges avanzar en lugar de distraerte. Pero el día que los resultados aparecen, todos los ven. Y entonces dicen que fue suerte. No lo fue. La mayoría no falla por falta de talento. Falla por inconsistencia. Empieza con fuerza pero no continúa. Se entusiasma pero no sostiene. Hace algo unos días, luego lo abandona. Y así una y otra vez. No porque no pueda, sino porque no construyó disciplina. Porque confundió emoción con compromiso. Esto separa a los adultos de los que solo sueñan. Los que sueñan esperan condiciones perfectas. Los adultos actúan con las condiciones que tienen. Los que sueñan hablan mucho. Los adultos trabajan en silencio. Los que sueñan quieren resultados rápidos. Los adultos entienden el poder del proceso. Quiero que entiendas esto. Cada vez que cumples una rutina sin que nadie te vea, fortaleces tu carácter. Cada vez que haces lo correcto sin aplausos, entrenas tu mente. Cada vez que avanzas en silencio, te vuelves más confiable contigo mismo. Y esa confianza interna vale más que cualquier motivación externa. Habrá días en los que no tengas energía. Días en los que dudarás. Días en los que pensarás que nadie nota tu esfuerzo. Y tal vez sea cierto. Tal vez nadie lo note todavía. Pero tú sí lo notarás. Y eso es lo que importa al inicio. Porque cuando tú sabes que estás cumpliendo, caminas distinto, hablas distinto, decides distinto. La disciplina no es castigo, es libertad. Libertad de no depender del ánimo. Libertad de no vivir a la deriva. Libertad de construir algo sólido aunque el entorno sea caótico. Cuando desarrollas disciplina, ya no estás a merced de las circunstancias. Tú marcas el ritmo. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo constante. No necesitas grandes cambios. Necesitas pequeñas acciones repetidas. La disciplina no te exige que seas extraordinario. Te exige que seas consistente. Y la consistencia, con el tiempo, produce resultados extraordinarios. Quiero que visualices esto. Imagina dos personas con el mismo talento. Una actúa solo cuando tiene ganas. La otra actúa incluso cuando no las tiene. Al inicio parecen iguales. Al cabo de un año, sus vidas son completamente distintas. No por inteligencia, no por suerte, por disciplina. Si hoy te comprometes a hacer lo necesario aunque nadie te vea, estás construyendo una ventaja silenciosa. Una ventaja que no se nota de inmediato, pero que se vuelve imparable con el tiempo. Porque mientras otros se detienen, tú sigues. Mientras otros dudan, tú cumples. Mientras otros esperan, tú avanzas. Y aquí viene lo importante. La disciplina necesita estructura. Necesita un sistema simple que puedas repetir incluso cuando estás solo, cansado o desmotivado. No algo complicado, algo claro. Algo que puedas aplicar cada día sin pensar demasiado. Déjame darte ahora un sistema simple para avanzar incluso cuando estás solo. Ahora quiero darte algo práctico, algo que puedas usar hoy mismo. Porque entender la soledad, comprender la crítica y fortalecer tu identidad no sirve de nada si no se traduce en acciones diarias. La vida no cambia por lo que sabes, cambia por lo que haces de manera constante. Y para eso necesitas un sistema simple, no perfecto, repetible. Quiero ser claro contigo desde el inicio. No necesitas una rutina complicada. No necesitas horas interminables. No necesitas sentirte inspirado. Necesitas un conjunto de decisiones pequeñas, bien elegidas, que puedas repetir incluso cuando nadie cree en ti. Haz lo necesario hoy, incluso si nadie lo celebra. Ese es el espíritu de este sistema. La primera acción es el enfoque matutino. No se trata de levantarte más temprano por moda. Se trata de decidir cómo empieza tu mente antes de que el mundo empiece a exigirte cosas. Los primeros minutos del día definen el tono de todo lo demás. Si comienzas reaccionando, tu día se te va. Si comienzas con intención, tu mente se alinea. Dedica unos minutos a ordenar tu cabeza. Lee algo breve que te haga crecer.
Escribe una frase por la que estés agradecido. Recuerda quién decidiste ser. No es un ritual místico. Es higiene mental. Es poner orden antes del ruido. Cuando haces esto a diario, tu enfoque deja de depender del caos externo. La segunda acción es elegir una meta clara para el día. No 10, no una lista interminable. Una. La más importante. Aquella que, si la cumples, hace que el día valga la pena. La gente se abruma porque quiere hacerlo todo. Los que avanzan eligen lo esencial. La claridad reduce el cansancio. La confusión lo multiplica. Cada mañana pregúntate, ¿qué es lo más importante que puedo hacer hoy para acercarme a lo que quiero? Escríbelo, tenlo visible. No negocies con eso durante el día. Si completas esa meta, incluso si lo demás sale mal, sigues ganando. Porque avanzaste. La tercera acción es la más incómoda y por eso es tan poderosa. Cada día haz una acción que te incomode un poco, no algo extremo, algo que evitas. Esa llamada que postergas, ese paso que te da miedo, ese hábito que cuesta al inicio. La incomodidad es una señal de crecimiento. Si todo es cómodo, no hay progreso. La mayoría evita la incomodidad y luego se pregunta por qué su vida no cambia. El cambio vive justo al otro lado de lo incómodo. Cuando entrenas tu mente a enfrentar pequeñas incomodidades diarias, desarrollas fortaleza. Y esa fortaleza te acompaña cuando llegan desafíos mayores. La cuarta acción es el cierre del día. Este paso es simple, pero pocos lo hacen. Antes de terminar tu jornada, detente un momento. Pregúntate qué hiciste bien, qué aprendiste, qué puedes mejorar mañana, no para castigarte, para crecer. El día que no reflexionas, se repite. El día que reflexionas, te enseña. Este cierre crea conciencia, te permite ajustar sin drama, mejorar sin culpa, dormir con la sensación de que estás construyendo algo, aunque sea lentamente. Y esa sensación cambia la forma en que te levantas al día siguiente. Tal vez te preguntes si esto es suficiente. Te lo digo con honestidad. Sí. Porque no se trata de intensidad, se trata de consistencia. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo seguido. Un sistema simple, aplicado todos los días, vence a cualquier impulso pasajero. Quiero que escuches esto con atención. Esto funciona aunque no creas en ello. Funciona porque entrena tu mente. Funciona porque crea estructura. Funciona porque te devuelve control. No depende de la opinión externa. Depende de tu decisión diaria de cumplir contigo mismo. Habrá días en los que no tengas ganas. Días en los que dudes. Días en los que nadie te reconozca. Ahí es cuando este sistema se vuelve más valioso. Porque no depende de aplausos, depende de hábitos. Y los hábitos, cuando se sostienen, cambian identidades. Hazlo 30 días. No para probar algo mágico, para probarte a ti mismo. 30 días de enfoque matutino. 30 días de una meta clara. 30 días de una acción incómoda. 30 días de cierre consciente. Hazlo 30 días y tu vida no será la misma. No porque todo sea perfecto, sino porque tú serás distinto. Al principio, nadie lo notará, y eso está bien. Estás construyendo en silencio. Estás acumulando pequeñas victorias internas. Estás fortaleciendo tu palabra. Y cuando tu palabra se fortalece, tu carácter se vuelve estable. Y cuando tu carácter es estable, tus resultados empiezan a reflejarlo. Este sistema no te promete aplausos rápidos. Te promete algo mejor. Progreso real. Dirección. Claridad. La tranquilidad de saber que, pase lo que pase afuera, tú estás haciendo lo que te corresponde. Y eso es poder. No necesitas que crean en ti para aplicar esto. No necesitas permiso. No necesitas condiciones ideales. Solo necesitas decidirte. Porque al final del día, el avance no depende de cuántos te apoyan. Depende de cuántas veces cumples contigo mismo. Y ahora quiero que te quedes conmigo un momento más. Porque hay una verdad final que necesitas escuchar. Una verdad que pone todo esto en perspectiva y que, si la entiendes,
Puede liberarte para siempre del peso de la aprobación externa. Y ahora déjame decirte la verdad final. Déjame dejarte con una verdad que, cuando la entiendes, te libera para siempre. Nadie te debe apoyo. Nadie te debe aplausos. Nadie tiene la obligación de creer en ti antes de tiempo. Y cuanto antes aceptes eso, antes recuperarás tu poder. Porque cuando esperas validación, entregas el control de tu vida a personas que no están caminando tu camino. El mundo no responde a intenciones, responde a resultados. No responde a lo que dices que vas a hacer, responde a lo que hiciste de forma consistente. No responde a tus ganas, responde a tus acciones repetidas. Y eso no es injusto, es justo. Porque pone el poder en tus manos, no en la opinión ajena. Habrá momentos en los que avances en silencio. Momentos en los que nadie note tu esfuerzo. Momentos en los que parezca que estás solo. Pero recuerda esto. La soledad del proceso no es señal de error, es señal de enfoque. Estás construyendo algo que todavía no se ve. Y lo que todavía no se ve, casi nunca recibe aplausos. No gastes energía tratando de convencer a nadie. No pierdas tiempo justificando tu camino. Usa esa energía para trabajar, para crecer, para mejorar un poco cada día. Porque mientras otros hablan, tú puedes avanzar. Mientras otros opinan, tú puedes construir. Mientras otros dudan, tú puedes cumplir contigo mismo. La vida no cambia de golpe. Cambia cuando tú cambias primero. Cambia cuando decides levantarte incluso sin ganas. Cambia cuando haces lo necesario aunque nadie lo celebre. Cambia cuando eliges disciplina en lugar de excusas. Y ese cambio interno, tarde o temprano, se refleja afuera. Quiero que recuerdes esta frase, no como motivación, sino como ley. Primero avanzas solo, después, todos preguntan cómo lo hiciste. Así funciona siempre. Primero silencio, luego progreso, después reconocimiento. Pero si no soportas el silencio, nunca llegarás al progreso. No necesitas demostrar nada hoy, necesitas avanzar. No necesitas aprobación, necesitas constancia, no necesitas aplausos, necesitas carácter. Y cuando el carácter se fortalece, los resultados llegan, no por magia, por coherencia entre lo que dices y lo que haces. Si este mensaje resonó contigo, quiero que hagas algo sencillo. Déjalo escrito. Escríbelo para ti. Escríbelo como un compromiso silencioso. ¿Qué decisión vas a tomar a partir de hoy? ¿Qué hábito vas a empezar? ¿Qué excusa vas a dejar atrás? A veces una sola frase escrita con honestidad es el inicio de un cambio real. Y si quieres seguir entrenando tu mente, tu disciplina y tu carácter, quédate cerca, no por obligación, por elección. Porque el próximo paso en este camino es aprender a construir una rutina sólida que sostenga todo lo que hoy decidiste, sin ruido, sin prisa, con dirección. Recuerda esto cada vez que dudes. No estás aquí para agradar, estás aquí para crecer. Y cuando eliges crecer, aunque sea en silencio, la vida siempre termina respondiendo. Nos vemos en el próximo mensaje. Sigue avanzando, sigue construyendo. Tus resultados hablarán.